Bueno, los últimos 6 meses estuve en una región al sur de Colombia que se llama el Huila, en donde están construyendo una mega represa que se llama el Quimbo. Es la primera represa que está construyendo una transnacional en Colombia y es parte de un plan de aprovechamiento del río Magdalena. La están construyendo sobre el río Magdalena, que es el río madre, es, digamos, la columna vertebral de Colombia. Esta represa es la segunda de 17 represas que quieren hacer sobre el río. Entonces pueden imaginarse ustedes lo que supone a nivel ecológico, a nivel social, a nivel político para las comunidades del valle, del río Magdalena. Esta segunda represa está en el 90% de su construcción y el llenado empezaría en junio, pues si sigue, ¿no?, avanzando. Y los terrenos en donde se está construyendo la represa fueron declarados de utilidad pública, que es una figura constitucional en donde el bien público pues va a privar sobre el bien privado o de la propiedad privada. Entonces, las personas que viven o que son dueñas de los terrenos de estas, son 8.600 hectáreas que se van a inundar, es una mega represa. Por más que no quieran ser compensadas o no quieran transar con la empresa que es ítalo-española, Endesa Enel, pues eventualmente van a ser expropiadas y ya han habido expropiaciones. Entonces, un gesto tan común y tan cotidiano como quedarse en su casa, un gesto tan cotidiano como ir a pescar al río, un gesto tan cotidiano como cultivar se convierte en un gesto radical ante la inminencia del desarraigo y de la expropiación, y ahí es donde el cuerpo empieza a ser usado por los campesinos y esos gestos empiezan a ser realmente herramientas políticas. Entonces, entendiendo el cuerpo como una herramienta política, estuve ahí, bueno, he estado yendo hasta a trabajar de cerca con las comunidades y a entender mejor estando ahí en el territorio, hacer trabajo de campo, pero en los últimos 6 meses estuvimos facilitando una serie de talleres para reforzar el uso del cuerpo como una herramienta política y entender cómo podemos establecer y, digamos, ocupar es una palabra tal vez muy colonial, ocupar no, arraigarse de nuevo en ese territorio de donde la gente está siendo desplazada. En Colombia se habla de desplazamiento por violencia, pero no se habla de desplazamiento por desarrollo, y hay desplazamiento por desarrollo en Colombia. Entonces es como arraigarse con el uso del cuerpo. Los talleres incluían diferentes disciplinas corporales como la performance, el teatro, la danza contemporánea y el circo, ¿no?, las técnicas circenses, para entonces establecer una serie de acciones donde interveníamos en el espacio público rural, ¿no? Entonces también esa era otra forma de entender el espacio público. Por lo general se concibe dentro de un contexto urbano y en este caso estábamos tratando de abrir ese concepto pues a lo rural, como el río es un espacio público rural, por constitución nos pertenece a todas las colombianas y los colombianos y está siendo privatizado, ¿no?, por todo este plan de aprovechamiento del río Magdalena. Entonces ese era un poco el análisis y el punto de partida para empezar a trabajar la herramienta, el cuerpo, ¿no?, pues como esta herramienta política y como una forma de arraigarse a través de esta acción cotidiana. Pues yo podría hablar particularmente como de la serie de acciones que sucedieron en los últimos 6 meses, creo que me interesa hablar de esas acciones. Entonces, después de dar estos talleres en el Huila, todo esto devino en una serie de acciones en el río, en donde realmente lo que estábamos haciendo era conformar unos cuerpos colectivos. Entonces, el hecho digamos, de coreografiar de alguna manera una acción en el río que interveniera el espacio público del río o de la playa o del pedazo de terreno que está siendo privatizado, devenía en esta conformación temporal de cuerpos colectivos. Pero ¿podría describir un poquito de qué se trataba para Sí, entender? por ejemplo, una de las acciones que hicimos fue, y fue una acción concebida para el documento, por ejemplo, fue escribir con nuestros cuerpos la palabra ríos vivos, entonces sobre las piedras, ¿no?, de la playa del río Magdalena. Entonces, pues nosotros los campesinos que están siendo desplazados, los pescadores, a partir de todos los talleres decidimos que esa era la frase que queríamos escribir, que es una especie de consigna también del movimiento social pues que está en resistencia, y la escribimos, y luego conseguimos un dron, que es un avioncito con una cámara, y fotografiamos, y es una imagen espectacular porque
pues está la palabra conformada con los cuerpos, es esta digamos, frase viva que habla además de un cuerpo que está corriendo por al lado de nuestros cuerpos. Y ese documento, yo estoy muy contenta porque ha sido apropiado por el movimiento social para entonces seguir, digamos, con su agenda de resistencia y visibilizar la problemática. Entonces, el documento, y por ejemplo en este caso en donde tú estás trabajando como en solidaridad con comunidades que no la están pasando tan bien, es como más bien, la pregunta que tengo en este momento sobre el documento es cómo decolonizar ese documento o cómo decolonizar ese gesto solidario para que no se convierta en lo que hablábamos hoy al desayuno, ¿sabes? Como, entonces a mí no me interesa ese documento mostrarlo, por ejemplo, en Los Ángeles o venir a mostrarlo acá, porque ese documento ya tiene sentido cuando está circulando entre las comunidades y las comunidades se lo han apropiado. Entonces, pues que ese es como un caso muy particular y como una reflexión, digamos, más reciente que he tenido sobre la idea de documento. Entonces yo pienso que la problemática o cuando uno se enfrenta en cómo voy a documentar eso realmente es como, hay que tomarlo caso por caso en realidad. No puede ser como esta la fórmula para todo, sino como caso por caso en realidad, sí. ¿Cómo funcionan los mapas? Los mapas, ¿qué mapas? ¿Cómo es? El mapa que está aquí, sí. el mapa de Berlín. ¿Piensas en ellos como documentos? Sí, y son documentos que además provienen desde el poder, ¿no? Como estos mapas satelitales que están aquí exhibidos en la feria, son otra mirada totalmente, y aunque tienen esa mirada cenital, que la tenía la del dron también, es una intención y un punto de partida que es el opuesto, no es la mirada del poder, son documentos de las miradas del poder, sí.